que es mejor suspender el tratamiento. Quiquito no está en la escuela, mamá. Alguien vino antes y se lo llevó. ¿Cómo que no está en la escuela? Creo que es hora que vayamos a ver a un especialista. Un psiquiatra. ¡No me vengas con eso! Dime dónde está mi hijo. Y dímelo ahora. Mira, Bárbara con Quiquito. Secuestraste a mi hijo y después viniste a hacer ¿qué? A mi cuarto, zorra. Habla. Dime. ¿Qué viniste a hacer a mi cuarto y quién te dio el derecho a entrar? Fuimos a comer pizza. ¿Ah, sí? ¿Y qué más, mi amor? ¿Qué más hicieron? Después mamá me trajo a la casa. Ah, eso lo sabemos, pero ¿alguna otra cosa? Vine a mostrarle la foto. Dame esa porquería. ¡Dame esa porquería de foto! Yo solo vine a... Vamos a... por el bebé. Quédate aquí, mi amor, ¿sí? Tranquilo. Quítate y ábreme la puerta. ¡Tú no abras, Antonio! No me provoques. Tu hijo está de vuelta y mi mujer y yo nos vamos. Ahora. Ay, sí. ¡Qué miedo! Por favor, vamos a hablar. Tú me vas a explicar por qué fuiste a recoger a mi hijo al colegio sin mi autorización y sin avisarle a nadie. Como si no supieras que lo que hiciste está mal. ¿Será que tengo que recordarte que también es mi hijo y que no hay ninguna ley que me prohíba verlo cuando me dé la gana? A ver, Bárbara, tú lo que estás es un poco loca. Disculpa que te lo diga. Nunca has demostrado el más mínimo interés por Quiquito y ahora, de la nada, te nace este instinto maternal. Eso me parece a mí un poquito raro, ¿no crees? Se le ve en la cara que lo único que quiere es una parte de tu dinero. ¿Sí o no, Bárbara? A ver, Bárbara, ¿te quieres quedar para que toda esta gente te humille o te vas conmigo? Porque si te quieres quedar, yo me lavo las manos y me voy. Tú, Quique, tú no entiendes nada. Tú lo único que piensas es que yo soy una loca y una ladrona y que me quería robar a mi propio hijo. ¡Y no! Yo lo único que quería era verlo, tocarlo y te lo pedí, te lo supliqué. Pero tú fuiste un insensible y me dijiste que nunca me lo ibas a permitir. Y tú, Griselda, que no creas en el amor de madre que siento por mi hijo. Quédate con tu dinero. No me importa nada. Claro que no voy contigo. ¿Será que el doctor nos va a dejar salir o nos va a impedir la salida? Sí, claro. Ahí está la puerta. Ay, por Dios, Antonio, ya suelta ese bate. Mamá. Váyanse. Mamá. Váyanse. ¡De aquí no se va tan fácil! ¡De aquí no se va tan fácil! ¡Basta! ¡Ya! Julio, otra botella para acá, por favor. Ya me tienen preocupada tanto tiempo acá tomando y conversando, ¿eh? Mira, cuando un par de hombres se sientan a platicar y a beber, siempre es por el mismo tema. Las que amamos, las que adoramos y por lo tanto las que nos complican la existencia. Las mujeres, ¿verdad? Bueno, entonces creo que ya han perdido gran parte de su tiempo. ¡Ey! Eso fue muy agresivo. ¿Por qué dices eso? Porque cuando a una mujer realmente le importa a un hombre, no son tema de conversación de sus amigos. Bueno, al menos eso me enseñó a mí mi papá. Con permiso, ¿eh? ¿Qué? Por favor, podría ser su padre. Bueno, ¿me vas a ayudar o no con tu hermana? Renalo, yo lo voy a intentar, pero no creas que ella a mí me hace mucho caso. Vanessa. Quizás tú la puedas ver como tu hija, pero ella a ti no te ve como su padre. ¿Y después de dejar a los dos, me quedo con el coche? Solo si duermes dentro de él. Claro, después de tomar un buen baño y ponerte un desodorante tolerable. ¿Y dormir en el coche por qué, señora? Para evitar que alguien malintencionado de tu vecindad entre en él y robe algo. No se preocupe, señora Teresa Cristina. Dejo el carro estacionado enfrente del edificio donde vivo. Sí, cuánta
se hace. Pero tú asumes la responsabilidad de cualquier daño que llegase a ocurrir. No se preocupe. Abuelita, yo no voy a ver a mi mamá. Ay, mi amor. ¿Qué te parece si hablamos acerca de eso en otro momento? Mi príncipe precioso. Te amo, mi amor, te amo. Mamá, ¿qué opinas de todo lo que pasó? Creo que necesito pensar las cosas antes de tomar una decisión. Y para eso necesito estar sola. Kikito, ven, mi amor. Ven con la tía Amalia. Ocúpate de tu hijo, Kiki. Ven. ¿Qué haces ahí parado? ¿Me vas a ayudar a lavar los platos? Dije que quiero estar sola. No, yo solamente quería saber qué va a pasar con nuestra reunión familiar. Va a tener que esperar hasta mañana, porque han sucedido demasiadas cosas el día de hoy. Así que va a tener que esperar. Sí, yo sé, pero quería que me dieras un adelanto. A ver, Antonio, hay que ver. Eres tan egoísta, solamente piensas en ti, por Dios. ¿Solamente en mí? Sí. Si no hubiese sido por mí y mi bate, el luchador hubiese hecho trizas a Quique. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí, Esther? No seas tonta. No te tortures más. Vete. Te amo. Te amo, Juan Pablo. Eres el amor de mi vida. Eres todo. Siempre, siempre, siempre. Tú eres mi única pasión. Eres mi mujer. Eres mi todo. Yo no puedo estar en esta vida si no es contigo, mi amor, entiéndelo. Júramelo. Júramelo. Júramelo que soy todo. Mi amor, te lo juro. Tú eres la única. Escúchame. Todo lo que tú decidas hacer en la vida, yo voy a estar contigo, voy a estar contigo, voy a estar. Todo, todo. No vale la pena, no vale. No. Te dije que eras una idiota, Esther. Hora de ser mimada. Aquí le traje un tecito. ¿Yo te pedí algo? Bueno, pedir, no pidió nada, pero como yo tengo la capacidad de... Tu capacidad de adivinar mi estado de ánimo ya se esfumó hace mucho tiempo. ¿O no entrarías a mi habitación sin antes llamar? Pero mejor, cuéntame, ¿investigaste el asunto del condominio? Sí, claro, si es que por eso estoy aquí. ¿Qué anda diciendo la gente sobre el desenlace de aquella reunión? ¿Oíste algún chisme sobre mí? Bueno, divina Isis, verá, todo análisis tiene un margen de error al cual no podemos... Ya, suéltalo, cosita. Quiero la verdad. Cruda y desnuda. Bueno, ok, digamos que el adjetivo menos ofensivo que escuché sobre su persona es la combinación de dos palabras. ¿Cuáles? Lo insensible. ¿Qué? Loca
loca insensible! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Yo quiero ser una familia! ¡No me mate! La sobrina es horrible. Y la tía, esa es todavía más insoportable. ¿De quién hablas? De nadie. Buenas noches para ti también, Manuel. Celeste. ¿Y Sol? ¿Tu hija? Se fue a ensayar con sus compañeras. Si aparece un día por aquí embarazada, la culpa es tuya. Manuel, Perdón. Hey. ¿Que no me estás escuchando? Ah, ¿es que estás hablando conmigo? ¿Tú ves a alguien más acá? ¿Y desde cuándo acá tú me tratas como un pish? Yo tengo un nombre, ¿sabes? Y me llamo Bárbara. Muy bien, Bárbara. Ahora que estamos en casa, déjame decirte. Ay, querrás decir en este hotel de porquería porque nosotros ni casa tenemos. Ah, bueno, hace unos días a ti no te molestaba este hotel de porquería. ¿Qué pasó por tu cabeza para que estés tan confundida? Cuando te calmes, conversamos. Ahora voy a tomar un baño. Bárbara, Dios me dio muchas cosas. Pero tú sabes muy bien que no me dio paciencia. Me estás lastimando. Pues dime. ¿Fue para eso que Dios te dio fuerza? ¿Ah? ¿Para dejarme toda morada? ¡Suéltame! No me provoques, Bárbara. Ya. Sí. Perdí la cabeza. ¿Qué vas a hacer, ah? ¿Qué vas a hacer? Tú estabas durmiendo y yo no podía hablar contigo. Y pues comencé a pensar y cuando me di cuenta ya estaba en la escuela del niño y él estaba jugando ahí en el jardín. Me vio y... ¿Qué es lo que estabas pensando, Bárbara? ¿Que esta gente no iba a venir aquí tras de ti? ¿Ah? ¿Armar un escándalo? Tú haces las locuras y quien tiene que enfrentar a la bandada de alucinados soy yo, responsabilizándome como si fuera mi culpa. El niño está en su casa durmiendo tranquilo en su cama, ¿no? Por el momento, ¿Qué quieres decir con eso? hay una cosa que no me quito de la cabeza. Solo una cosa no se quita la cabeza, pero qué milagro. Él me va a garantizar a mí que tú no vas a volver a tener uno de esos ataques y a repetir la estupidez que hiciste. Él no me ha olvidado. ¿Quién estás hablando? ¿De tu exmarido? Del niño, por supuesto. Bárbara, prométeme una cosa. Prométeme que vas a dejar a esa gente en paz, ¿sí? Prométemelo. Voy a tomar un baño. Permiso. ¿Para qué es? Ahora es tuyo. Gracias. Qué linda es mi mamá.